Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del programa Al Habla Con. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de tener en nuestros estudios y por supuesto en Andorra a uno de sus hijos predilectos, a don Ángel Alcalá, ciudadano de Andorra y ciudadano del mundo. Pues bienvenido a nuestros estudios y por supuesto bienvenido a su pueblo. Muchas gracias, encantado y emocionado de estar en mi pueblo otra vez. El motivo de su presencia en Andorra es la presentación de estos dos libros que tenemos aquí. Por un lado, Música, Pintura y Poesía, y por el otro, La Infanta y el Cardenal. Dos libros bastante importantes, bien acogidos por la crítica, parece ser también. ¿Cómo ha sido la elaboración de ambos libros? Lenta. La de los dos, muy lenta. Te seré sincero y te diré que música, pintura y poesía, poemas a la música y a los músicos, en la literatura europea me ha costado 30 años. Esto no quiere decir que haya dedicado 30 años a hacerlo, sino desde que lo empecé. Y este libro se me ocurrió porque, en fin, yo he sido catedrático de literatura española en la Universidad de Nueva York pues durante 35 años, y allí se dice siempre en inglés publish or perish, o sea, publicar o perecer, y el que no publica, el que no crea, el que no investiga, este hombre se va por los caños, te quitan la cátedra. Muy bien. Entonces empecé un trabajo sobre Fray Luis de León, del cual edité el proceso inquisitorial, un tomazo de muchas páginas y de mucho trabajo, y me di cuenta leyendo poesías de Fray Luis, que una que tiene a la música se llama Oda a Salinas. Francisco Salinas era profesor de música, ciego y organista en Salamanca, que era bellísima, es bellísima. Entonces te digo, voy a compararla con otros poemas a la música de la literatura española y de las otras 5 lenguas que yo manejo: inglés, francés, alemán, portugués, italiano, español, y me di cuenta efectivamente, y me propuse hacer este libro. El libro es difícil de hacer, fácil de leer, porque se puede abrir cualquier página y la mayor parte de los poemas son una página. El otro libro, por el cual también me has preguntado cómo se elaboró, pues te diré que desde hace todavía más años que 30, probablemente 40 o 50, y qué placer poder decir, hace 50 años, yo, andorranos, que me veis y me escucháis, voy a cumplir 87, y puedo decir eso, hace 70 años, y soy testigo de eso. Pues hace como unos 50, leyendo cosas sobre Goya, se me ocurrió algún día escribir un libro, y lo empecé a escribir hace ya unos 35. El libro se iba a llamar Goya, la Inquisición y el pensamiento ilustrado. Y de esta forma, leyendo, viendo cosas de Goya, hombre, me gustó mucho esa chica tan guapa que está ahí pintada por él, empecé a leer sobre ella, luego leí que se había casado con este señor que está delante en la tapa, don Luis, el infante, don Luis de Borbón y Farnesio, infante de España, hermano menor de Carlos III. Bueno, se casan, ella no es noble, ¿por qué? Y empecé a indagar, empecé a investigar, empecé a fantasear, porque es una novela histórica, y el resultado es este libro. Y se publicó el de Poemas a la Música en noviembre y el otro en enero. Esto no quiere decir que se escribieran a la vez. Sino eso es lo que quiero preguntar. ¿Han coincidido, digamos, en su presentación? Han coincidido. Pero bueno, ya nos ha contado que es un trabajo de hace muchos años. Sí. ¿Ha sido una casualidad que vayan a coincidir en el tiempo? Ha sido prácticamente una casualidad. Son diferentes editoriales. Al autor lo que le gusta siempre es publicar y al editor vender. Entonces resulta que ofreces el libro a una editorial, te lo aceptan, te piden que cambies cosas, y es una mera coincidencia. Pero, por favor, no piensen que yo los he escrito los dos a la vez. De los dos, y esta es una pregunta como le pueden preguntar a un padre, ¿qué hijo prefiere de los dos? Usted, a nivel personal. Mi querido amigo, si le preguntas a un padre o una madre, de todos los hijos, ¿cuál prefieres? A lo mejor dirá el más tonto, ¿verdad? Pues en mi caso ninguno de los dos es tonto, pero es que no puedo decirlo. Los quiero mucho a los dos. Son los dos de mucho trabajo. De mucho trabajo. Yo soy, como saben muchos andorranos, soy músico. Desde que cuando fui al seminario tenía 10 años y ya sabía leer música, porque mi madre me enseñó a leer música, ella lo sabía y cantaba muy bien, con un viejo
método de música que había en casa, en la calle Candela, donde yo nací y viví. Y entonces he tocado el piano todos los días de mi vida y si no, se me esponja, se me muere el corazón. Soy muy romántico. ¿Y sigue tocándolo? Sigo tocando, tengo en Nueva York un piano en casa, de media cola, negro, muy bonito, y otro pianito un poco desentonado que está en una casita de campo que tengo fuera de Nueva York, donde voy a descansar y a trabajar. Sí. Así que los quiero por igual a los dos, no me preguntes eso que es muy arriesgado. En cuanto a música, pintura y poesía, es un libro que no se ha escrito nunca nada parecido, al menos en lengua castellana no hay nada parecido, con lo cual me imagino que para usted será un orgullo el haber podido sacarlo adelante y el haberlo llevar sobre todo a su publicación después de tantos años de trabajo y dejar una obra que queramos o no va a ser un referente de aquí al futuro, ¿no? Me alegro mucho que lo digas porque es verdad. Yo no lo diría, pero es verdad. En la misma introducción cito, creo que no pasan de 4, los libros que tienen una antología, una colección de libros a la música, pero no es comparable, con perdón, con el mío. ¿Por qué? Pues porque no traducen los poemas originales. Son poemas en inglés, otro libro en francés, los publican tal como está. Yo he seleccionado de esas 6 lenguas, inglés, francés, alemán, portugués, español e italiano, los mejores poemas que me han parecido, al fin y al cabo entiendo de literatura bastante, dedicados a la música, a los músicos, a los instrumentos, al baile, al canto, etc. Hay unos mejores que otros y los he traducido. Esta es la gran novedad de este libro. No solamente proceden de 6 lenguas diferentes, los libros anteriores mucho más pequeños, a veces de 80 páginas, unos cuantos poemitas, o en inglés o en francés, los he traducido al español en forma de poema. Y esto es lo que cuesta enorme trabajo. Traducir siempre es muy difícil, pero traducir verso es prácticamente imposible. Y en este caso, sin embargo, tengo el orgullo, sí, orgullo, hombre, buen orgullo, de que un soneto de Shakespeare, o de Hölderlin, o de Rilke, o del que sea, o un poema de cualquier poeta, es también un poema en español. Y el lector tiene a la izquierda, en la página izquierda, el original de cualquier lengua y a la derecha la traducción, ¿no?, de este pobrecito pecador. ¿Hay defectos? Hombre, claro. Yo pido a los lectores, ya en la introducción, que me digan los defectos que hay. No hay nada más bello, mi querido amigo, que dejarse aconsejar y recibir los consejos que tú, ya por tu propia responsabilidad, pues aceptas como buenos y forman parte de tu propia vida. Pido, por lo tanto, a los andorranos que me leáis, y lo diré esta tarde en la presentación, algún poeta como José Ángel Aznar, que es un gran poeta, lo digo con gran orgullo, es un gran poeta y seguro, José Ángel, a lo mejor me estás escuchando o viendo, lamento mucho la enfermedad de tu padre, y dime los defectos que hay para corregirlos en la segunda edición. Aparte de los ratos que ha empleado usted en buscar todos los poemas, su traducción, eso ha debido ser un gran reto intelectual, ¿no? Sí. Que quede bien, que las críticas me traten bien, que sean benévolos, digamos. Ojalá sean benévolos. Benévolos, pero, hombre, lo mismo que en la política hay crítica constructiva, o en la vida de cada uno, los padres, los maestros, los amigos, pues constructivamente te critican, pues con tal lo hagan de buena ley, o sea, con buena voluntad, acepto todas las críticas posibles, ojalá. Hasta ahora la crítica, incluso escrita, ha sido muy buena, del primer libro, y del segundo lo está siendo muy buena. Tanto la crítica escrita, que ya he leído algo aunque no está publicado, como ayer la crítica oral, nuestro queridísimo cohijo predilecto Eloy, en el salón del gran patio, bellísimo patio de la Infanta, en Ibercaja. Los que no conozcáis, andorranos, id a visitarlo, que es una maravilla, y ya con mi libro, allí tenéis toda la historia de la familia, pues Eloy habló con tantos elogios que yo estaba realmente humillado. Y uno de los mejores periodistas de Aragón y gran escritor, Juan Domínguez La Sierra, también. Uno como historia, habló Eloy, y otro como novela, en su estructura interior,
La novela, ahí está la originalidad del escritor, en la estructura, lo que cuenta se debe al estudio, si es historia, ¿no? Es el estudio de música, pintura y poesía. Baudelaire decía que todas las artes están unidas. Muy bien. Usted también debe pensar lo mismo si le lleva a escribir este libro. Sí, señor. Exactamente, muy bien. Baudelaire decía en un poema que le da el título a la segunda parte del libro, que está dividido en 7, le llama Correspondencias, que todas las artes están unidas y todos los sentidos están unidos, ¿no es verdad? A veces decimos, es un color muy profundo, es un color muy superficial, pero también es un color muy brillante. Todavía estamos en el sentido del oído, pero es que a veces aplicamos adjetivos que corresponden al oído o a la vista y se mezclan los dos, ¿no? Esto es la correspondencia. Por otra parte, la música se corresponde, por lo tanto se asimila, se vincula, se asocia a muchísimas cosas de nuestra vida. Estamos tristes y no te vas a poner un vals de Strauss. Si te quieres escuchar una buena música, te pones una música triste. ¿Por qué? Pues porque la vida humana está hecha de sentimientos, los sentimientos son un caos, que están desordenados, y necesitamos un poco para entendernos en nuestra propia vida y entender las de los demás, pues sencillamente esto, poner un poco de orden. La música, que es la forma del silencio, es lo que da forma al silencio, porque toda música procede de un silencio y termina en otro, y a veces se interrumpe en unos silencios que le dan plenamente sentido a lo que vamos oyendo. Pero una música triste nos pone tristes, ¡qué maravilla! Y cuando estamos tristes no pondremos una música alegre, sino que algo un poco que nos eleva, que nos romantiza, que nos eleva, que nos trasciende. Pues esto es la música. Entonces tiene relación con todo, con nuestra vida y con las otras artes. Música, pintura, poesía. Entonces son poemas a la música, pero por otra parte ilustrados con cuadros, de los cuales hay unos 100 aproximadamente ilustraciones en el libro, ¿no? De hecho, habla de la música, de hecho hay estudios científicos que demuestran que la música influye en el cerebro humano. O sea, esos son los estudios que hay ahí y vamos, lo que dice usted. Música para estar contento, para estar alegre, hay música de... Y usted como buen pianista, me imagino que lo sabrá. Bueno, no, mediocre. Bueno, la gente que le... Dejamos el libro de poesía y pasamos a hablar de La infanta y el cardenal, otro libro, novela histórica. De todas sus publicaciones, que tiene muchas, su primera novela histórica ha tardado en llegar y suponemos que será buena. ¿Por qué una novela histórica? ¿Por qué la primera novela histórica después de tantas publicaciones? No sé si primera y última, eso todavía no lo sé, no. Pero ciertamente es primogénita. Muy bien. ¿Por qué? Las respuestas pueden ser muy diferentes. Yo, al cabo de tantos años de trabajo en filosofía, en teología, en historia, en filosofía política, que también he publicado de filosofía política, cuando me nombraron miembro correspondiente de la Academia Argentina de Ciencias Morales y Políticas, pronuncié un discurso que está publicado sobre el concepto de soberanía nacional, cosa que es tan importante en la política de hoy día, con Cataluña, por ejemplo, o en general. Bien. Entonces, me di cuenta de que uno puede estar, uno como yo mismo, o como Eloy, andorrano que conocéis, cualquier historiador, investigando, aclarando grandes problemas. Por ejemplo, yo he estudiado muy a fondo la Inquisición española. Bien. Sin embargo, la Inquisición española es siempre un libro, 3 volúmenes grandes, y los míos propios muchos más, bastantes, y la gente no se entera porque no lo lee. Si quieres llegar a la gente, escribe un libro que sea más legible. Yo considero esta novela como una ampliación de mi profesión de profesor. ¿Por qué una novela histórica? Pues porque tengo un concepto que ayer expliqué en la presentación de este libro en el Patio de la Infanta de Zaragoza. Tengo un concepto muy estricto de la novela histórica. Yo distingo entre novela histórica auténtica y novela de ficción histórica. Hay muchas novelas que se llaman históricas y que se venden muy bien y no tienen nada de historia. ¿Por qué? Pues porque una novela histórica tiene que meterse con un problema histórico auténtico que tú has identificado, que has aclarado,
que has llegado a conocer los hechos de ese problema, ahora diré qué problema hay en esta mi novela, y los presentas de una forma novelística para que llegue a mayor público. Si no, no se leen. De esta forma, esta novela es una novela en sentido estricto. Al final hay 6 páginas de bibliografía de los libros y trabajos, estudios, artículos que yo he leído para poder conocer tanto la vida del infante como la vida de la guapísima y estupenda muchacha que fue María Teresa de Vallabriga y Rozas, la guapa zaragozana, y luego el gran problema político que hubo en su tiempo. Yo pude escribir un libro sobre este problema político, pero llegaría solamente a un centenar de historiadores. Sin embargo, así, no sé cuántos volúmenes ha publicado la editorial, porque normalmente no te lo dicen para poderte engañar mejor, a la hora de la verdad, pero creo que han sido 2000, no lo sé, en un mes ya seguramente van vendidos más de la mitad, pero la gente ya ha llegado a muchos más a los que llevaría el problema. ¿En qué consiste el problema político? A lo mejor me lo ibas a preguntar también. ¿Ya está preguntado? No, como lo veo, sí, tranquilo. Una ¿En qué consiste el problema? Uno, la música, la pintura y la poesía, y es que los humanistas somos así. Una cosa lleva a la otra. Nuestros conocimientos son más o menos profundos, pero amplios. Te preguntan de una cosa y como sacas una cereza y sale otro ramito más, ¿no? Bueno, el problema político que hubo en España y que muchos, incluso muy buenos historiadores, no lo conocían. Y digo que no lo conocían porque hace cosa de 3 años, en la Academia de la Historia de Madrid, de la cual soy miembro correspondiente porque vivo lejos, y pregunté a grandes historiadores, grandes, oye, lo que pasó con la sucesión de Carlos III, ¿qué? Su hijo, Carlos IV, es que no debió ser rey. ¿Por qué? Oye, Ángel, ¿qué dices? Hombre, yo estoy leyendo sobre él desde hace unos años y me he enterado tal. El título de esta novela que yo di era La infanta y el cardenal que debió ser rey de España. Y esto sería mucho más claro. Sí, tendría un doble morbo, tendría un doble morbo el título. La infanta y el cardenal. Uno lo ve o lo oye y dice, oh. Hola, hola, ¿cómo va la cosa? Sí. Bueno, primer morbito un poco sexual. Bien, el segundo, que debió ser rey de España. Oye, tú, debió, ¿y por qué no lo fue? Este es mi problema. Pues no lo fue por lo siguiente, aquí te respondo ya directamente, y se explica con detalle y con documentos auténticos en la novela. Novela histórica, plenamente auténtica y estrictamente histórica. Primer Borbón, estamos con Felipe VI de Borbón. Pues Felipe V es el primer Borbón, 1700. Pero había otro candidato, que era el austriaco, el Habsburg. Bien, hay una guerra tremenda, no de secesión, que dicen los catalanistas, sino de sucesión, que es muy diferente, ¿verdad? El año 1713, falta un año para terminar la guerra, pero ya Felipe V es rey, está en Madrid y convoca unas cortes en 1713 en Madrid, con diputados no del todo democráticos, evidentemente como ahora, afortunadamente ya, y les obliga a decretar que todo Borbón descendiente suyo, para poder ser rey de España, tiene que haber nacido y ser educado en España. Ahora bien, Carlos III es primero duque de Parma, que era el título de su madre, Isabel de Farnesio, una gran potente fembra, y luego es reyecito de Nápoles durante 30 y tantos años. Hay en España entonces muchos nobles, políticos diríamos hoy, mucha gente que dice, este es un extranjero, si es un italiano, si es un napolitano, que lleva 30 años allí, no lo queremos de rey. Bueno, él es hijo de rey, nacido en España, pero está muy extranjerizado. Pero su hijo no. Carlos IV, el pintado por Goya en la familia, nace en Nápoles. Ese no lo queremos. ¿A quién? A quien le correspondía era a mi protagonista, al infante, al cardenal, que lo habían metido a los 7 años arzobispo de Toledo. También es para estudiar eso. Está estudiado y criticado. A los 14 arzobispo primado de Sevilla, además de ser ya, desde los 7 añitos de edad, casi con el chupete,
arzobispo de Toledo, cardenal. Y el tipo no tenía ni vocación ni nada, estaban usando las rentas de los mejores, más ricos arzobispados de España, pero además tenía 100 encomiendas. O sea, la encomienda era un conjunto de pueblos que pertenecían a las 4 llamadas órdenes militares, Santiago, Calatrava, Almansa, etc. Bueno, el más rico del mundo. Pero era un pobre hombre que además no lo quería ni educar para tenerlo de tonto. Se dio cuenta a los 27 años de que lo estaban explotando y no tenía vocación. Por un problema de conciencia, como lo tuve yo, él se salió de cardenal, él no fue sacerdote ni obispo, y se dedicó durante 20 años, no lo dejaron casar para evitar el problema dinástico, y por fin le obliga el confesor a casarse porque era un mujeriego de 7 suelas, ¿verdad? Se acostaba con toda mujer que encontraba, incluso con prostitutas. Se edificó un palacio muy bonito en Boadilla del Monte, a 15 kilómetros de Madrid, que yo visité, medio en ruinas, hasta el ayuntamiento lo está restaurando muy bien, y allí se marchaba con Boccherini, su músico, bueno, Boccherini, un músico extraordinario, italiano, pero ya trabajaba para él, y entonces por fin se casa con esta mujer. Este es el problema político. Yo creo que está resuelto, estudiado ahí en el libro novela histórica, y el hombre por fin renuncia a sus derechos, para no haber otra guerra en España. Un hombre extraordinario. Terminó cultísimo, reuniendo la que yo creo que es la mejor biblioteca privada que ha habido en España y la mejor pinacoteca, una colección de cuadros de 150, esto como lo sé, pues porque se estudia. El inventario de la biblioteca está en el archivo de Toledo y el inventario de los cuadros que tenía en Arenas de San Pedro, donde le obligó el rey su hermano, cruel, Carlos III, a vivir lejos de la corte, admitiéndolos solamente un día, el día 4 de noviembre, día de San Carlos, patrono del rey, onomástica del rey, y no hacía noche normalmente. Una crueldad fenomenal. Y el inventario de los cuadros que tenía luego la viuda, María Teresa, en Zaragoza, está en el archivo del Palacio Real. Así se puede saber todas las cosas. Entonces yo creo que esta novela es histórica, es política, hay mucha crítica religiosa, a propósito de Cardenal, a otros propósitos también, muy respetuosa, evidentemente, yo no me meto con nadie insultando a nadie, ni mucho menos, todo lo contrario, todo lo contrario, y luego por otra parte es una novela, todo la vez. Y esta investigación que ha hecho usted de todo relacionado con el Luis de Borbón, ¿la novela no la llega a escribir cautivado por la belleza de ella, de María Teresa de Villaviga, por su belleza o porque era de Zaragoza? Y se junta ahí su sentimiento aragonés también. Hombre, que sí, también pero de pintora. confieso que fue un factor secundario, perdón. A mí me interesaba mucho más la parte histórico-política. Hombre, ella fue una mujer muy guapa, tengo que decirlo también, que al final de la vida del pobre infante, que le llevaba 40 años, 40 años, ella se casa a los 15 o 16 y él tiene ya 50 y pico, y le puso los cuernos al pobre infante al final con un señor, es que claro, la tentación es demasiado. El mismo rey Carlos III nombró a un señor, que es protagonista importante de la novela, don Francisco del Campo, luego hablaré un poquito más de él, personaje auténtico, histórico, que luego fue miembro del Consejo de Estado en Madrid, personaje importante. Pero cuando era joven lo nombró secretario particular de ella, guardarropa de ella y cortejo. El cortejo era una figura que viene de Italia, que es toda mujer que se preciaba, especialmente la mujer noble, tenía un amigo íntimo. Hasta dónde llegaba la intimidad, eso ya es privado, ¿no? Es íntimo. Pero el cortejo, con el conocimiento pleno de su taurómaca marido, pero estaba permitido, no solamente querido, entraba al dormitorio de la señora a ayudarla a lavarse y a vestirse. Y de eso hay más de un ejemplo, además de ella. Hombre, si tanto llevaras el cántaro al agua, pues algún día se rompe, ¿no? Y él se enteró, él lo sabía. Y yo escribo la novela desde el punto de vista, digamos, literario, de estructura,
a base, desde luego, como he repetido ya, de hechos bien investigados, creo que sí, pero también de conversaciones que el autor del libro, que no es Ángel Alcalá, sino que se llama Anselmo Galván, es un alter ego, yo me llamo Anselmo Alcalá, se calla, Galvé, pues Galván. Bueno, y este señor escribe ese libro, que es un alter ego mío, describo que nació en una pequeña aldea bajo aragonesa, etcétera, etcétera. Entonces el que quiera ya lo puede entender. Luego después mi autobiografía cambia, fantaseo totalmente y digo cosas que no he hecho, pero uno fantasea, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces este hombre cambia totalmente de idea, ¿no? Él se da cuenta, ¿por qué? ¿Cómo lo sé? No lo sé de ninguna manera, pero hay indicios porque hay dos cartas del alcalde de Arenas de San Pedro a Florida Blanca, que era el primer ministro, con Carlos III, y al final, año 1784, llevaban casados 8 años y él muere el año siguiente, 85, hay una carta de un fraile que vivía en el palacio y otra del alcalde de Arenas de San Pedro diciendo que la infanta es una déspota, que se porta muy mal con el marido, que le hace unas escenas muy raras y que hay una intimidad extraña entre ella y Francisco del Campo. Francisco del Campo era hermano de un tal Marcos que era concuñado de Goya. O sea, la mujer de Goya, Pepita, Josefina, y la mujer de Marcos del Campo eran hermanas, ¿no? Eran Valleu, hermanas de los Francisco y Ramón Valleu, el maestro, uno de ellos de Goya al principio. Y es este, como he podido averiguar, creo que tampoco se sabía mucho, el camino por el cual Goya llega a transformarse de un pintor de tapices o de dibujos para tapices, muy alegre, etcétera, a ser un gran retratista de la nobleza, a través de este campo. Porque aunque el infante vivía fuera de Madrid, la gente sabía de Goya ya, que vivía en Madrid entonces. Goya precisamente va a Madrid un par de años antes, ya ha pintado la Cartuja de Auladey y ha pintado el Coreto del Pilar, frente a la Santa Capilla, le llaman el Coreto, el fresco de arriba, y ahí hago que la infanta, que tiene entonces 14 años, vaya a conocer a Goya. Él tiene ya casi 30, él nace el 46, bueno, 15 años menos ella, y le dice una palabra muy aragonesa, porque ella había pintado un poco para ir a verla, esto es fantasía novelesca, y al bajar Goya, que ya estaba terminando de pintar, aquel día estaba terminando ya el fresco, dice, ¡rejoder! ¡Qué chavala tan reguapa! Muy aragonés, ¿no? Pues muy bien. Así hablaba Goya. Yo ayer, hablando de Goya, en la presentación del libro, dije que era un genio no solamente en la pintura, sino en la ideología. Era un filósofo, un auténtico pensador, como es Mingote, que acaba de morir. Mingote, en nuestros años, nunca hemos visto a un caricaturista como él, que era el que mejor reflejaba la situación española del momento. La mejor crítica política y social que hemos tenido es la de este hombre, que no ha escrito más que un par de cositas, pero lo que escribía allí era genial. Miembro de la Academia de la Lengua. Y yo ayer dijo, esto debería haber sido Goya en su tiempo. Miembro de la Academia de la Historia y miembro de la Academia de la Lengua, ¿no? Pues esta es la novela, es una novela complicada, hechos totalmente auténticos, y me he inventado 2 diarios que nunca existieron, el diario que escribe la infanta desde el día en que se casa, que aparece casi al final de la novela, y el diario que escribe él mismo en extractos de un presunto diario. Naturalmente yo tenía que decir, para no engañar al lector, porque no se le puede engañar sino educar, enseñar, que estos diarios no son auténticos. ¿Cómo? Pues me di cuenta de que cuando la infanta y su hija María Luisa, que luego se casó más tarde y está enterrada con la condesa de Chinchón en el palacete de Boadilla del Monte,
cuando al final de la guerra de la independencia, 1814, vuelven a Zaragoza, se encuentran el palacio que fue edificado en 1550 por un tal judeo converso, de los brillantes judeo conversos que había en el siglo XVI en Aragón y en Zaragoza, un Zaporta, que era de Monzón, un banquero muy adinerado. Vuelven al Zaporta y se lo encuentran medio destruido. Algunos cuadros han desaparecido y la mayor sorpresa es que la afrancesada ha roto los diarios que estaban allí, guardados secretamente, con lo cual el lector se encuentra con la sorpresa al final, porque así si no dirían, oye, ¿dónde están esos diarios? Pues no están sino aquí. Ya hemos hablado ampliamente de los libros, hablamos un poquitín de Andorra. ¿Cómo se ve Andorra? ¿Cómo se ve su pueblo desde tan lejos, desde Nueva York? Desde tan lejos se ve cada día mejor. Como yo espero que los andorranos que viven aquí, lo encuentren también cada día mejor. Pero hay puntos negros en nuestra Andorra. Y el punto negro no es el presente, es el futuro. O el futurible, lo que pueda pasar en el futuro. He leído en Cierzo al venir, en el Cierzo de este mes, que yo todavía no lo había leído porque me llega a Nueva York, como es natural, un poco tarde, y yo salí de allí el día 4 de este mes, me llegará pues hoy o mañana, cualquier día de estos, que estáis diciendo algo así como una frase, si Endesa no invierte, España se despuebla, es una cosa que rima, sí. pero... Sí, algo así es. Sí. Algo así. Si Endesa no invierte, Andorra... sí, ahora no recuerdo exactamente. Como Andorra no invierta, No, como Endesa no invierta, Andorra se despuebla. Es sí, algo parecido. Algo parecido, Sí. porque es una rima muy bonita de un pareado. Pues esta es la verdad. Mira, yo me marcho a Nueva York el 62, a Andorra tardé un poco a volver, y cuando hacen Isidro democráticamente a Isidro Guía, alcalde de Andorra, yo le escribí una carta. Mi querido alcalde, seguro que usted no me conoce, usted claro, ¿no? Pero me llamo Ángel y la gente muchas veces me llama Angelito. Y me ofrezco a usted, le felicito porque yo soy muy demócrata, creo sobre todo en la libertad y en la responsabilidad que la libertad conlleva, y a su disposición, no puedo hacer nada desde tan lejos, pero aquí estoy. A vuelta de correo, querido Ángel, te emplazo, cómo no, a ti te conocen aquí hasta los gatos, muchas gracias, pero te emplazo a que vengas al pregón de las fiestas el año que viene. Vine, y en el pregón, que recuerdo que lo dividí un poco largo, porque yo soy siempre muy charrador, demasiado, como tú estás comprobando, lo dividí en 3 partes, Andorra pasado, presente y futuro, algo así. Digo, andorranos, cuidado, el carbón se agota, como el petróleo de los pozos también se agota. Hay que prever, y te hablo del año 79, hay que prever el día en que Endesa a lo mejor no estará, en que el carbón se ha agotado, y que las casas nuevas, ahora viniendo, digo, esto es nuevo, para mí Andorra, por eso te digo, va creciendo, estoy en un pueblo maravilloso vivir aquí. Sí. Hombre, oye, tenéis todas las comodidades, en un pueblo que es donde has nacido, donde están tus amigos, están tus parientes, ¿no? Están tus muertos, que es muy importante. Sí. Y entonces tenéis todas las comodidades, tenéis un sistema de educación, con el Gloria Fuertes, el instituto, y etcétera. Pero si son modélicos, Cierto. tanto el de Pedro Villanueva como el de Peña, ¿verdad? Sí. El Gloria Fuertes, son modélicos, son internacionalmente conocidos. Pero si esto es una maravilla. Yo hablo de música, el único piano que había en mi pueblo era el que yo tenía. Y uno muy viejo que estaba en casa que fue de Ángel Cañada, en la de los Arcos, ¿no? Que era de los Reyes entonces. Pero ahora cualquiera tiene piano, cualquiera toca piano, hay chicos y chicas que están haciéndose pianistas extraordinarios, tenéis grupos de música clásica, pero esto cuando lo vi yo, oye, pero si esto es una maravilla. Sí, una maravilla. Cierto, para ser un pueblo de 8.000 habitantes. Claro, el problema es el futuro. Yo sé muy bien que hay compañías como Andopac y la otra, Andopac la compró una multinacional inglesa, se llama C.S. Smith. ¿Qué? Ya no es Andopac. La acaba de comprar una multinacional. Yo lo sé que lo leo, me lo leo y me la C.S. aprendo de memoria todo lo que va en mi pelo. Cuando llega a Cierzo, desde la primera
con los maravillosos artículos que escribe Joaquín Laudo, que es otro tipo de los maravillosos, hombre, Javier, José Ángel, Monzón, que me han dicho que está muy enfermo, lamentablemente, Jesús, pero si sois maravillosos chicos, jóvenes, tú, dirigiendo esto hace 26 años, pero hombre, por favor, el problema de nuestro pueblo andorranos es el futuro. Sí. Yo hablé con Pizarro hace año y medio, con Manolo Pizarro, no lo conocía, los dos queríamos conocernos, fui a otra cosa, fui a pedirle dinero para estrenar una ópera que yo he escrito, no la parte musical, sino la parte del texto sobre Miguel Servet. Digo, Manolo, necesito tú, un hombre gran aragonés, que no tengo dinero. Coño, que no tiene dinero soy yo. Tengo relaciones, muy bien. Me presentó, no la vi, pero la conozco, a Esperanza Aguirre, pero sí hablé con la directora general de Cultura de la Autonomía de Madrid. Ángel, estamos muy mal, pues muy mal. Pero creo que esto se va a hacer, ¿verdad? Pizarro en Endesa ahora no manda, claro está, no manda. Pero yo aquel día le dije, oye Manolo, tú tienes un deber con Andorra. Tú has sido el presidente de Endesa durante muchos años, aquí en Endesa, donde han trabajado mis sobrinos. Rafa fue director, Rafa Mateo Alcalá, hijo de mi hermana mayor. Tienes un deber con mi pueblo, y tú eres de Teruel. Y le conté la historia de su abuelo, que no lo sabía, a su abuelo, que fue general de la Guardia Civil. Cuando mi tío Rafael era párroco de Andorra, su abuelo era gobernador civil de Teruel, y fue el que se cargó a los maquis en esta zona. Entonces nos lo vino a contar, él no lo sabía, y se lo conté. Y aproveché para decirle, oye, tú no eres de jefe de Endesa, pero tienes palabra, a ver si le das un empujón. Pues mis queridos andorranos, Andorra depende de Endesa, como empezó a subir de una aldeíta, rústica, aldeana, repitiendo la palabra, que era, ¿verdad?, meramente agrícola y un poco minera, cuando empezaba don Manuel Cañada, aquellos años que yo recuerdo de mi infancia, pues depende de Endesa, evidentemente. Y ojalá ahora, aparte de Endesa, lo mismo que ha hecho Andopac y las otras compañías, se establezcan aquí compañías internacionales. Yo sufro con los andorranos que no tienen trabajo, me entusiasmo con Andorra triunfadora, innovadora, progresista, y me preocupa mucho el problema del futuro de Andorra. Enhorabuena por el presente, pero hay que empujar. El futuro lo tenemos ahí, con una espada de Damocles la tenemos ahí, desde hace años, ¿verdad? El carbón se agota, se cierra, se abre, Endesa no termina de invertir lo que... No acaba de decidirse, parece que está un impasse ahí. Hombre, dependen bastantes miles de personas, la comarca entera minera, Andorra y su comarca, dependen de Endesa. Hemos dependido desde que dejamos de ser un pueblito agrícola de 2000 habitantes. Yo veo que estáis contando las estadísticas, si perdemos 500, si ganamos 6. En un cierzo, creo que era el anterior, sí. En un pueblo, me parece que es Ariño, dice, hemos tenido 6 habitantes menos, pero tenemos una embarazada. Hombre, por favor. Sí, desgraciadamente, lo de la población no es un tema solo de Andorra, es un tema general. Y sobre todo en provincias como la nuestra, en Teruel, lo es mucho más. Es un tema general de España. Si los inmigrantes no aumentan la población de España, España se vuelve un país de tercera fila. Realmente es un gran problema. Es un problema por el egoísmo de algunos padres. Hay que decirlo, hombre, yo tengo 2 hijas. Pero tener un hijo solo, si se pueden tener más, es un poco egoísta. Es decir, lo que nuestros abuelos, que tenían a veces 7 u 8 hijos, en mi casa fuimos 7 hermanos, 6 hermanas y yo en medio, el hombre sándwich, pues hay que procrear para crear mayor riqueza, mayor bienestar, y luego que los jóvenes que trabajan no sostengan la pensión a los viejetes retirados. Eso es fundamental. O sea, que lo hagan por amor a sus padres y a sus abuelos, ¿no? Sí. El gran problema es la población. Me ha mencionado usted, pero recientemente fallecía un gran amigo suyo. Fallecía Ángel Cañada y Ángel García Cañada. Y Ángel García Cañada. Supongo grandes amigos suyos, sobre todo Ángel Cañada. Sí, los 2 Ángeles, aún queda un tercero. Ángel García Cañada, un gran, no andorrano, yo no lo sabía, que no era andorrano de nacimiento.
Me enteré al leerlo, ¿no? Pero un gran andorrano, además eso de legar su gran colección de objetos domésticos, etcétera, a lo que fue al horno que está junto a la casa de mis abuelos, ¿no? A la casa de los Alcalá, decís ahora, donde está ahora el Instituto de la Jota de Pastor Iranzo. Lo voy a dar un abrazo esta tarde a José Iranzo, un gran tipo. Pues tanto Ángel García Cañada como Ángel Cañada Giner, yo conocía a sus padres, conocía al vino y lo traté ya desde antes de la guerra, porque yo soy un poco viejito también, pero ellos mayores, me llevaban 10 años, y Angelines, la hermana, que era muy amiga de mi hermana mayor, Conchita. Dos grandes andorranos, son espejo de los andorranos actuales y los del futuro. Hay que mirarse en ellos. Ángel, pues yo tuve una vez una pequeña discusión con él, porque en un cierzo de hace años yo contaba mis recuerdos de visión de la destrucción de la iglesia y de la quema de los altares, de las capillas y del altar mayor en la plaza. Y él había participado en eso un poco, pero porque le pusieron una pistola delante. Y es cosa que no sabía. Yo no lo sabía, ¿cómo lo iba a saber? Pero aquella gran hoguera que se hizo en la plaza de la iglesia, con los santos, los retablos, con el órgano. ¿Cómo se puede ser progresista quemando órganos de las iglesias, hombre? Que lo hubieran mantenido para el baile, que también se hacía ya alguna vez, el baile de los domingos por la tarde, ¿no? Pero no comprendo. Yo he escrito un libro, como conocerás, Alcalá Zamora y la agonía de la República, en el cual tenía que explicarme, lo mismo que en este libro de La infanta y el cardenal, un problema político, me lo tengo que explicar. Pues yo quería explicarme por qué llega la República. ¿Y por qué llega la guerra civil? Pues la agonía de la República. Pero claro, la República fue maravillosa en intención. Yo organicé un congreso en Nueva York, un congreso internacional, el año 1981, coincidiendo con el 50 aniversario de 1931 en diciembre, en que se votó, también la nueva, la antigua Constitución republicana. Y el título era La Segunda República Española, an Unfulfilled Dream, un sueño incumplido. Es verdad. Y estaba el embajador, pues, pero ¿cómo es posible que un país llegue a enfrentarse? El odio entre hermanos es lo peor que hay. Sí. Todo eso lo tengo yo aquí. Si fuera capaz de una cámara de estas, meterla aquí para sacar en color, me acuerdo de todos los mítines finales de la República, del año 36, de la proclamación, de la quema, de la matanza, del asesinato de mi padre y de otros andorranos, todo esto. Pues son recuerdos que uno tiene, a veces muy buenos, otras veces menos buenos. Pero yo llevo siempre Andorra en el corazón. Solo esperamos que su estancia aquí entre nosotros estos días sean un día, pocos días, después de venir tan lejos. Sobre todo que el acto que se va a celebrar esta tarde sea un éxito y que ustedes, las horas que pasen entre nosotros, que al menos sean agradables para su pueblo. Aunque hoy el día no nos ha salido. No importa, no importa. Agradecerle mucho esta entrevista que nos ha concedido y para lo que necesite. Al contrario, muchas gracias, muchas gracias.